¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. El día de hoy para hacer una recordación de la Revolución Mexicana, aunque sabemos que se ha deformado desgraciadamente el espíritu para la memoria de las partes más importantes, de los momentos más importantes de nuestro país, y se deformó con este cambio de fechas para celebrar aparentemente el momento histórico y a cambio de eso tratar de ajustar algunas cuestiones que tengan que ver con los días laborables, con el pretexto de que si caen en cualquier día de la semana las fiestas importantes del país, eso interrumpe el trabajo de los sectores en donde se realizan estas funciones y que no es productivo. Ahí otra vez ese criterio de productividad imperó en el pensamiento neoliberal que con toda deliberación, fíjense ustedes, movió las fechas que tienen que ver con los momentos de importancia social en el país, porque el cambio incidió solo en las cuestiones de la Constitución mexicana, de la Revolución mexicana y, por supuesto, también en el caso de la fecha del nacimiento de don Benito Juárez. El conservadurismo, por supuesto, rechaza y sigue rechazando la figura de Juárez. Cambió entonces el 21 de marzo, que es cuando deberíamos celebrar, por el lunes más próximo. Con eso se diluyó, tanto en el caso de esa fecha como el 5 de febrero, que se celebra la Constitución mexicana del año de 1917, que fue la primera en el mundo con contenido social. Esos contenidos molestaron también al conservadurismo y se guardó el rencor durante muchos años hasta que tuvo oportunidad, junto con la fecha de la Revolución Mexicana, que por supuesto también les molestaba. Esas tres fueron las afectadas. Y no se llevaron de pasada el 1 de mayo, porque se defendió el sector obrero y mantuvo la idea de que el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo, que por cierto el único país que no lo celebra en ese día es el sitio donde se efectuó el evento en el cual murieron obreros que estaban defendiendo sus derechos en Chicago, y en ese país donde se dio ese sacrificio que originó que el 1 de mayo sea el Día Internacional del Trabajo, ahí en Estados Unidos el Labor Day es en septiembre, no se reconoce el 1 de mayo, para que vean ustedes cómo sí tiene una carga ideológica la definición de las fiestas patrias, de las fechas que marcan la historia de un país. ¿Por qué no modificaron, por ejemplo, el 16 de septiembre? Porque ahí todavía le atribuyen al señor Iturbide, a don Agustín de Iturbide, que se hizo proclamar emperador de México, representante de las fuerzas conservadoras. Como todavía estos sectores conmemoran la participación de Iturbide, ahí sí se dejó el 16 de septiembre. Tampoco se tocó, claro, por el sentido que podía tener también el vínculo de la religión con el 25 de diciembre, la conmemoración de la Navidad, del nacimiento de Jesucristo. Ese quedó incólume, quedó intocado. Igual el 1 de enero, que bueno, pues es el año en que empieza, el día que empieza el año, que por cierto ahora les ha dado por decir 1 de enero. ¿De dónde vino esto? 1 de septiembre, 1 de diciembre. La Constitución, por ejemplo, habla siempre con un ordinal en los días que son los iniciales de un mes. La toma de posesión del presidente o la presidenta es el día 1 de octubre y tenemos así el día 1 de mayo también. En fin, hay, como decía yo, una carga ideológica que ojalá pudiéramos revertir. Las fiestas de una nación que constituyen parte de su esencia, que hacen que la memoria sirva para recordar momentos culminantes, como el inicio de la Revolución Mexicana, que cambió las características del país. Vaya, fue trascendental, con independencia de que fuera en contra
del pensamiento y los intereses de los sectores porfiristas, a fin de cuentas fue un cambio esencial de nuestro país. Ese cambio esencial condujo a la modificación de nuestra Constitución, a crear una nueva Constitución en 1917, y el 5 de febrero también se perdió por esa idea de que es mejor, es más eficiente, es más productivo cambiar el día para el lunes más próximo, que porque eso sirve también al sector turístico y se evita la pérdida de días laborables. Mentira, porque si fuera ese el propósito, tendría que haberse emparejado en todos los casos y en todas las fechas. Y además yo hasta me he preguntado, por eso ya es una cuestión de análisis, yo pensaba que los puentes, claro, no por fomentar la flojera o porque no se vaya al trabajo, pero los puentes que vinculaban dos fechas que fueran de asueto, muchas veces el fin de semana, que era sábado, domingo, el lunes era laborable, pero el martes no. Entonces se hacía lo que se llamaba un puente, pasar por encima del día que sí era laborable. Digamos que pues, no es precisamente la mejor práctica, pero también si lo que se quería era favorecer al sector turístico, esos puentes hacen una función de continuidad de días de descanso que pueden ser aprovechados por los hoteleros, los restauranteros, cosa que también se tuvo en cuenta, se dijo, para los cambios de fecha tan selectivos como se hicieron. Pero en fin, es algo, yo incluso hice un día un análisis, no lo tengo ahorita a la mano, pero en razón de cómo caen los días festivos, a veces en sábado o en domingo, y cómo se producían los puentes que pudieran fomentar 4 días de descanso para aprovechar a la industria turística, que estos días le sirvieran, a final de cuentas salía igual, porque había días festivos o hay días festivos que caen en fin de semana, y esto podría haber emparejado los días laborables en total. Pero el fondo de este comentario no es ese, es simplemente una curiosidad que tuve y que nadie me ha podido confirmar que es más útil para el turismo. No quiero decir para la productividad de las empresas. Evidentemente, perder un día laborable no es lo que más les conviene. Pero desde el ángulo turístico, ¿cómo se observaría el hecho de que se mantuviera el sistema anterior, de que cada fecha se celebre el día que le toca y no cambiarlo, porque eso afecta el sentido de nuestra memoria histórica? Ojalá se pudiera hacer algo para que regresáramos a la tradición de que los días para celebrar los fastos de la República se conserven cuando debe ser, cuando les toca. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias.